ceniza espirituada, miseria vil. Hombre de lágrimas de polvo formado, por ley divina muerte condenado. ¿Por qué no pones freno a mi locura? Comienza a llorar con amargura lo mucho que a Dios tienes enojado. Si no quieres verte en apreturas, llamándote está la sepultura. Lugar estrecho donde serán enterrados deleite, mundo, honra y hermosura, y cuanto en esta vida es estimado. El alma es inmortal y siempre dura, solo en ella emplea tu cuidado. Oh, cuán vano, loco y atrevido, que hasta hoy ciegamente me has tenido a tus afanes rendido, de tal manera como si inmortal mi vida fuera. Oh, culpa amarga, cuánto bien me privaste, que la gracia divina me quitaste. Alma mía, cuánto mal te hiciste, que a tu Dios contrario te pusiste. Mírate de Dios desamparada, herida del pecado y lastimada. Oh Padre inmenso que me estáis mirando, qué amor detuvo la justicia, que no descargaste sobre el alma mía el castigo cuando ella te ofendía. Oh inmenso Dios, oh altísima clemencia, por tal ingratitud y poca reverencia, ¿cómo no me despeñaste al momento al insufrible e inmortal tormento? Te doy las gracias, pues me has librado y con tu clara luz me has ilustrado. Conozco los hierros que he hecho contra ti, mas con heroico pecho los detesto. Con humildad confieso y aborrezco, y de ser siempre tuyo yo te ofrezco. Pasaré a los pobres la hacienda que poseo, pues determinado a ello me veo. Hola, Morondo, ven acá, criado. Quiero que luego con cuidado tengas mi tesoro aparejado. ¿Qué quiere, señor Antonio? Según las voces que llama, me hace discurrir que ama la virtud del matrimonio. Mal lo discurres, amigo. Otro matrimonio emprendo. Pues, ¿qué quiere emprender? ¿Es que ha mudado de intento? Quien a él no se conoce, poco tiene de discreto. Todos seremos iguales, pues todos nos conocemos. La perfecta discreción es camino para el cielo. Pues, ¿cómo se ha de andar? ¿Es que piensa ir en vuelo? El despreciar este mundo y todos sus devaneos, amándolo en todo Dios, es el camino perfecto. Y eso entiende que es muy fácil. Mucho ha dicho en pocos versos. Pues mira cuán fácil es. Ve y todo cuanto tengo de bienes, joyas y alhajas, en oro, plata y dinero, repártelo entre los pobres, porque ni un instante quiero ser esclavo de este mundo que me priva el bien eterno. Aquí tiene, señor, para que descanse en gozo eterno. Gracias. ¿Ahora me importa a mí pervertir a este mancebo? Pues si llega a ejecutar como tiene sus intentos, ha de hacer muy cruel guerra a mí y a todo el infierno. Pero me fingiré amigo suyo por si el persuadirle puedo. Amigo Antonio, ¿qué tienes? Parece que estás suspenso. ¿Qué son? ¿Penas amorosas? Sí, amigo, de amor muero.
Eso no hay más que lograrlo. Eso pienso emprender luego. Antonio, a la obra. Bien sabes que te quiero con tan estrecha amistad. Comunícame el sujeto que tanto te arrebata. Y bien sabes lo que puedo yo en toda esta ciudad. No dudes del desempeño y verás cuán prontamente traigo a tu casa al dueño. Mira que es muy imposible el hallarlo por tercero. ¿Poco conoces quién soy yo? Di de todo el universo la hermosura que apeteces, y aunque los 4 elementos pidas que te traiga aquí, lo haré, y aún mucho más puedo. ¡Ué! Bien lo entiende este guapo. Bien será algún majadero. Todo el mundo le ha ofrecido con elementos y el cielo. Pero donde tiene el buen cuidado es ver si pilla morondo y darle un buen tarandeo. ¿Qué me respondes, Antonio? No es encarecimiento de mi poder. Verás cómo lo cumplo luego. ¿Tanto puedes? ¡Tanto puedo! Pues si me unes a quien amo, te haré de mi hacienda dueño. Di, te otorgo el partido. Pues úneme al Dios eterno. Para eso no hay poder. Ya dije que por tercero no podrá dárseme a mí ese bien que apetezco. Bien vengo aunque lo apetezcas. Mas no quiere decir eso para que tome de estado. Eso no te lo priva el cielo. Pues ya que eres mi amigo, voy a explicarte mi intento. Esta mañana he salido para ir a misa al templo con 1000 imaginaciones. Entré las puertas al tiempo que el diácono en la misa entonaba el Evangelio, en donde Cristo enseñaba a un pobrecito mancebo al que amante le decía: si quieres ser perfecto siguiendo mis propios pasos, vende tu hacienda. Luego, repártela entre los pobres y búscame en el desierto. Y viendo que hablaba Cristo conmigo en aquel mancebo, quiero luego ejecutar lo que dijo el Evangelio. Y así, amigo, ya que tú has llegado a tan buen tiempo, ayúdale mi criado a que todo cuanto tengo lo reparta entre los pobres. Con gran voluntad te ruego que seas tú en su ayuda de mis bienes, tesorero. Vente, Antonio. No prosigas en tan locos desaciertos. ¿Cómo has de dar a los pobres? Que a tus padres y abuelos les costó tanto trabajo. No prosigas en tu intento. Sosígate. Eso puede ser flaqueza de tu cerebro. Pues, ¿quién lo diría al mundo si te viene a hacer eso? ¿Que estás loco y sin juicio? ¿Todos te dirían luego? ¿Puedo yo consentir, siendo amigo verdadero, que por tal desprecio pases? Eso no lo permite el cielo. Que un amigo que es amigo siente propio el mal ajeno. ¿No eres tú muy amigo? ¿Qué quieres que pierda el cielo? Antes quiero que lo ganes, porque si haces eso, el pueblo, por fuerza de levantar un murmurar muy extenso. Siendo de ello tú la causa, habrás de dar cuenta de ello. No es murmurar de amistades, aunque sea santo y bueno. El evitarlo es razón. No faltará en mi pecho el hacer lo que Dios manda, aunque no quiero arguir, sino solo obedecerlo. No quiero aquí declararme, por si al vencerle puedo. Antonio, mira lo que haces. Mira que irritas al cielo. Pues dado el caso que pongas en ejecutar tu intento, ¿cómo dejar a tu hermana con mucha hacienda y dinero
muy hermosa y sin amparo, por cuya causa muy luego se murmurará de ti y de tu hermana en el pueblo. Y vuestro honor y opinión pasarán a un extremo. Pero al fin, ya que tú quieres seguir esos devaneos, casa primero a tu hermana, dale tu hacienda y dinero, no sea que se pierda un mayorazgo de bienes tan opulentos, que después tiempo tendrás de partir hacia el desierto, que para hacer penitencia lugar tendrás siendo viejo. ¿Y ya sabes tú que llegaré? Pues como no se muera antes. Es cierto que el que muere siendo joven jamás llega a ser abuelo. Penitencia que la haga el diablo, que pecó en ser soberbio. Y por eso San Miguel le derribó de los cielos. ¡Calla, infame! ¡No sigas que te arranca de los sesos! ¡Uy! ¿Es pariente suyo? ¿Qué tanto siente el desprecio? No, pero eso es murmurar. Pero lo pagarás a su tiempo. ¡Oh! Pues si allá me las a guardar, buen partido tenemos. Antonio, tú en eso no repares. Que hay jóvenes que han muerto, hallarás muchos ancianos que entre muchos devaneos pasan su vida. Y al fin, cuando llegan a viejos, se dan a la penitencia y van derechos al cielo. Y tú, según las señales, te aseguro muy de cierto que los años de tu vida aún pasarán de cierto. ¿Y es cierto lo que tú dices? Lo afirmo con juramento. Y si no es como yo digo, que me lleven a los infiernos. Pues ala, marcha hasta allá, buena hora. Pues yo me alegro de saberlo. Morondo, ve y parte al instante y mira por todo el pueblo cuantos pobres hay de él. Y tráelos al momento, que les quiero repartir cuantos bienes yo poseo. Supuesto que mi hermana entra monja en un convento, no me queda en este mundo más cuidado que ir al cielo. Pues señor, voy al momento. Con que te haya resuelto a no hacer caso de mí y despreciar mis consejos. Por cada instante que tardo en cumplir todo mi intento, pienso que se enoja Dios y que hago agravio al cielo. Mira que yo soy tu amigo. Yo ningún amigo quiero. Ya sé que te pesará de no seguir mis consejos. No me da ningún cuidado. Soy tu amigo verdadero. El demonio es tan astuto que si te persigues cierto te harán 2000 pedazos. Y esto es lo que yo siento. Yo no, que si Dios me ayuda, Él me dará muchas fuerzas para vencer sus embustes, sus trazas y sus enredos. Que esto pueda yo sufrir de este desdichado mancebo. Que no le arranque el alma y la sepulte en mi pecho, no la cargo de mis rabias. Pero bien que lo pagará. Ya vengo yo bien en eso, de que a ti te ha de valer. Pero si todo el infierno contra ti se conjurara, como tengo yo, por cierto, ¿qué harías en ese caso? Ya te dije que no quiero arguir. Lo que quiero es servir a Dios. Y estoy tan determinado y en un todo tan resuelto que me voy a ejecutarlo sin más dilación de tiempo. Mira que es grande el riesgo. Para Dios no hay ningún riesgo, No te faltarán trabajos. aunque se oponga al infierno. Pues no hay de ser tu amigo. Y tampoco lo apetezco. Adiós, que tardo en partir a buscar al Dios eterno. Ya voy a vomitar iras, rabia, rigor y tormentos, hasta vencer a San Antonio